¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Todo muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Osvaldo, Gracias. Alejandra, veo muchas caras conocidas por ahí. Hola, profe, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, mientras se va Estamos sumando desde gente. Laura, Alexis, Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas. Laura Mombelo también. Muy contentes. María Laura Díez también. ¿Cómo están? Bueno, si les parece, vamos dando comienzo mientras por ahí siguen ingresando, así nos va alcanzando el tiempo. Ante todo les agradecemos por estar acá en esta que es la última mesa del área de antropología de esta semana virtual de UNIPE, digamos un ciclo que seguramente ustedes han visto en los flyers y los avisos, que tuvo y tiene todavía, están en funcionamiento muchas mesas temáticas y de debate para compartir. En este caso, pensamos para la mesa de hoy un tema que complementa otros temas que se han debatido sobre interculturalidad y educación esta semana en las mesas del área de antropología, y en nuestro caso pensamos un tema que nos convoca hace un tiempo dentro de lo que es la enseñanza del marco intercultural, y de algunas cuestiones que ya se vienen trabajando en materiales, en investigaciones respecto de este tema, que tiene que ver con el concepto de genocidio, y pensar, digamos, las políticas estatales hacia los pueblos originarios en relación a lo que se viene debatiendo sobre este concepto y lo que se ha avanzado en el conocimiento tanto de investigación como de enseñanza en relación, ¿no?, a genocidio en esta clave, y en el marco de lo que estamos pensando también en la licenciatura, ¿no?, en Educación Intercultural de la UNIPE, que ha comenzado este año, y en la cual también en algunos espacios que ya hemos empezado a transitar, por ejemplo con Alexis y Soledad en la materia del primer cuatrimestre, sobre el marco intercultural y los derechos humanos, ¿no?, digamos cómo genocidio aparece como una cuestión muy significativa para los contenidos y el debate sobre estas temáticas, y por eso pensamos esta mesa para compartir algunas de estas cuestiones en un debate más público, poder exponer algunos ejes, algunas preocupaciones, algunos intereses, y algunos caminos recorridos, sobre todo porque los expositores tienen una gran trayectoria en este tema, desde distintos ángulos o distintas partes que se complementan, y por eso creemos que va a ser muy enriquecedor poder hacer un diálogo común, que primero va a tener como una forma un poquito más expositiva o de presentar algunos ejes, cada uno y cada una de los expositores, que ahora voy a pasar a presentar, y después vamos a tener un espacio, como siempre, para poder hacer como un intercambio un poquito más fluido con los participantes, digamos, quienes han asistido a la mesa, para que puedan hacer preguntas, comentarios, reflexiones y demás. Así que, si les parece, vamos a comenzar. Comenzamos con Alexis Papazian, ¿sí? Alexis va a comenzar. Él es profesor en Historia, doctor en Antropología. Él es docente también de distintos niveles, tiene una experiencia docente a nivel terciario, secundario, universitario, corregime si no, Alexis, lo cual siempre es importante de destacar porque es una de las grandes cuestiones que nos convocan, ¿no?, pensar los espacios también de formación docente y pensarnos también como docentes de estos temas, ¿no?, me parece. Entonces, bueno, en principio vamos a comenzar con Alexis y después seguimos con el resto. Bien, buenas tardes
en todos. Y recién decían, es docente en distintos espacios. Yo ya, hay veces que me equivoco, y no me acuerdo con quién estoy hablando y demás. Y más en estos contextos de virtualidad, donde básicamente siempre un mismo marco, ¿no? Y algo que me olvidé muy importante, que sos Estoy miembro, presentado acá. que sos Sí, miembro ahora de la cuento. red de Somos investigadores miembros, en genocidio y política indígena, de la cual también es parte Mariano Nagui. Una Sí, cosa y- muy importante. Es un espacio, bueno, del cual ahora seguramente hablaremos un poco. Pero bueno, en parte el tema que nos convoca y del cual queríamos el inicio, digamos, como puntapié para empezar a trabajar, y acá sí le doy la palabra, no la palabra, a Mariano cuando quiera, y usted, si tiene algo más para decir cuando voy tocando algún tema, interrumpa, cosa que es muy fácil interrumpirme, pero digo, el tema central que queríamos sobre todo destacar en el día de hoy es pensar, o mejor dicho, trabajar el cambio, si se quiere, de paradigma entre lo que se autodenominó y se llamó y se sigue llamando en muchos lugares, en muchos espacios, en muchas escuelas, las famosas campañas, la campaña del desierto, la campaña del desierto verde, ¿no? O las conquistas al desierto y la conquista del desierto verde, estas grandes gestas nacionales, y modificar, digamos, ese discurso, ese paradigma a partir del concepto de genocidio, que fue un poco el puntapié inicial con el que se armó la red de investigadores en política indígena y genocidio allá a mediados de la década del 2000. 2005, 2006, ahí un historiador probablemente lo sepa mejor que yo con el tema de la fecha. Entonces, la pregunta que se inició y que dio puntapié, ¿se puede pensar la conquista como un genocidio? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué registros hay? ¿Qué el inicio? ¿No? El concepto nos sirve, no nos sirve, lo utilizamos guerra, utilizamos crímenes de lesa humanidad, utilizamos masacres estatales, ¿qué concepto es el que más se acerca? Y la verdad que un poco el trabajo constó de dos partes, ¿no? Uno de carácter más reflexivo, teórico, de ir a otros casos y otras situaciones específicas de genocidio, puede ser el Holocausto, como puede ser también pensado el genocidio armenio, como podía ser pensado las masacres y genocidas cometidas en Ruanda en los 90, un montón de otras casuísticas, pero a la vez, o la última dictadura cívico-militar en la Argentina, y a la vez empezar a trabajar eso con documentación histórica que existiera, existe, por suerte y por lástima, ¿no? Por lástima por el hecho en sí, por suerte porque hay registros y quedan elementos como para hablar y poder visibilizar un genocidio que ha sido invisibilizado y que es constituyente del Estado Nacional Argentino. Puedo tomarme, creo como soy coanfitrión, el trabajo de mutear, porque hay ruidos que se escuchan de golpe. Si no les molesta, lo haré de manera discrecional, si alguien, sin querer ofender a nadie, ¿no? Pero digo, para evitar los ruidos de los Zoom. Pero bueno, entonces, un poco iba por acá, ¿no? El tema. La pregunta inicial en esos entonces, años 2000, mediados de la primera década del siglo XXI. Era una pregunta genuina nuestra, de un grupo de investigadoras, investigadores, y en parte sí, en parte no. En parte también la agenda propia de las organizaciones indígenas ya marcaban la palabra genocidio desde la década del 70 a nivel latinoamericano, y también estaba la palabra genocidio, apareció fuertemente en los 90, cuando fue el 5º centenario del llamado también descubrimiento de América, ¿no? Esta idea de... Entonces, nos parecía interesante ir pensando y buscando información, datos concretos de por qué podía denominarse las llamadas conquistas como genocidios. Es decir, y ahí encontramos, la verdad que documentación, acá bueno, con Mariano, pero no solamente con Mariano, un montón de otras investigadores, investigadoras, docentes, miembros de organizaciones indígenas que a través de sus memorias, porque eso también es importante, no solamente era el registro escrito de parte del Estado, sino también los recuerdos, las memorias, la transmisión intergeneracional de distintas, que tampoco es tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de fines del siglo XIX, y en sus inicios también, del siglo XX, hasta la actualidad. 3, 4 generaciones, entonces había muchos abuelitos que de chiquito habían hablado con sus abuelos, entonces había un montón de tradición oral, hay un montón de tradición oral, un montón de comunidades indígenas que nos permitían, digamos,
desde una o explicarlo todo desde un elemento de la sociedad. Entonces, el reduccionismo se expresa, por ejemplo, en términos del economicismo, cuando unas personas, sobre todo de orientación marxista... ¿Sabes de qué es esa interferencia? ¿Desde tu computadora, puede ser? No es mía, es de Estela, que acabo de mutear. Perdón, Estela, si estabas interviniendo y querías hacer una pregunta, o era simplemente un ruido de fondo que estaba en tu computadora. Era mío. Volvamos. Entonces, ahí uno de los puntos centrales, entonces estaba en esto, en poder intercalar documentación histórica con memorias. Y la verdad que lo que uno iba encontrando, en particular, con Mariano trabajamos, por ejemplo, el caso de la isla Martín García como campo de concentración, íbamos encontrando muchísima documentación. No solamente en la isla Martín García, después en mi caso particular estuve haciendo mucho trabajo de campo en la zona de Luminé, en el Neuquén, también muchísimas comunidades que recordaban, o que recordaban cómo habían sido despojados, cómo habían sido corridos, cómo habían sido asesinados, no solamente durante el periodo específico. Vieron que las conquistas, las llamadas conquistas, muchas veces uno dice 1879, 1885, para explicar en el aula rápidamente, pero también en periodos posteriores, y eso habla de una sistematicidad. Y ese es uno de los ejes centrales para hablar de genocidio. Los genocidios en general son, bueno, podríamos empezar por el principio, decía, los genocidios son crímenes cometidos por el Estado, en términos generales por el Estado, contra un grupo determinado por el propio Estado, es el Estado quien determina ese grupo, que va a ser eliminado, de forma sistemática, orgánica, planificada, ¿no? Con la intención de destruir a su totalidad o a una parte. Estamos hablando de la definición de Naciones Unidas, que yo diría que es la definición más conservadora y a la vez la que está más legitimada en términos, por lo menos en términos de organismos internacionales. Sí, perdón, ahora voy a leer los comentarios, Laura, pero sí. En Malcheta también se habla de campos de concentración, Adrián Moyano los trabaja ahí en Malcheta, pero ahora voy para ahí. Pero vuelvo, la definición de genocidio va por ese camino, y aparte, en la definición de Naciones Unidas, marca específicamente los grupos a eliminar. Grupos nacionales, grupos religiosos, grupos étnicos o grupos raciales, ¿no? Esa es la definición del 48, que nunca se modificó, se podría haber modificado en los 90, finalmente no se modificó. Independientemente de los grupos, lo interesante es que para el caso, o para la situación de Argentina, en esas llamadas fronteras internas del país, que habría que analizar que es una frontera interna, bueno, esas llamadas fronteras internas, tanto en el Gran Chaco, estamos hablando de norte de Santiago del Estero, parte de Salta, todo el Chaco, todo Formosa, norte de Santa Fe, como para lo que es Pampa y Patagonia, y cuando hablamos de Pampa y Patagonia no se imaginen el sur de Río Negro, sino acá nomás, digamos, en provincia de Buenos Aires, para los que son de Buenos Aires, el oeste de la provincia de Buenos Aires, por toda la provincia de La Pampa, sur de Córdoba, sur de Mendoza, bueno, toda esta región fue parte de lo que llamamos el proceso de organización nacional, por eso hablamos de genocidios constituyentes, ¿no? La Argentina se constituye en base a un genocidio contra población indígena, que tiempo atrás, y de esto Mariano sí ha trabajado más, quien habla, había tenido una serie de pactos y tratados con esas parcialidades indígenas de distintas partes del país. Entonces, esos son puntos importantes. No es que no había un desconocimiento, no, hay un conocimiento muy preciso de las distintas sociedades, organizaciones y comunidades indígenas que hay en la zona de frontera y también en la zona de tierra adentro, pero el Estado en la década del 70, de 1870, decide avanzar. Ahora bien, ¿esto está dado así en los colegios? En general, acaba de depender mucho, ¿no?, de cada una de nuestras trayectorias escolares, se ve poco. Entonces, yo doy clases en un profesorado, ¿no? Y en el profesorado muchas veces veíamos, Mariano también dio clases en el mismo profesorado tiempo atrás, y muchas veces veíamos cómo, profesorado de educación primaria, cómo se terminaba repitiendo aquello que habíamos aprendido a los 7, 8, 9, 10, 11 años, en vez de trabajar nuevas líneas o nuevos aportes que se daban desde la educación, no desde la historia estrictamente, sino también desde la educación y desde la historia. Osvaldo Chipoloni, que está también acá presente dentro del público, estuvimos trabajando estas temáticas en el Ministerio de Educación a la 2014, 2013, por ahí, 2014, sí, 2013, 2015 aproximadamente, y se hicieron cursos al respecto con docentes.
Entonces material hay, pero muchas veces se termina repitiendo un discurso que es esto, el sentido común hegemónico, que es un poco el punto central al cual uno como docente, tiene que hacer una crítica, ¿no? Pues el discurso hegemónico que habilita que se cometan una serie de exabruptos, errores discursivos, ya me estoy siendo muy suave, ¿no? Una serie de exabruptos, errores discursivos, con respecto a si no sé, los mapuches vienen de Chile, o si acá no hay indígenas porque son todos descendientes de los barcos, por lo tanto, y no cualquier barco, sino de los barcos específicamente llegados de Europa, y aún así, digamos, tener que repetir, ¿no? Ojo, 1994, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Ojo, fíjense la documentación, a ver si puedo compartir por lo menos algún que otro documento. Yo había armado alguna, les comparto un documentito corto y después ya, no sé si está compartiendo en este momento, debería estar haciéndolo. Si alguien me puede indicar, sí, se está compartiendo una mesa, ahora les cuento de qué se trata. Pero voy a pedir un documento. Este, por ejemplo, es un documento de la Isla Martín García, que es una carta escrita por un misionero, es decir, un misionero de la Vicentino, es una orden cristiana, religiosa, en la cual un prisionero de la isla, que se llama Jacinto II Puelpán, le escribe a su esposa. Y en toda la carta, que no la voy a leer ahora, pero dice, bueno, que habla que está gozando de buena salud, de que es muy mayor, de que está hace 3 meses en la isla, de que no sabe por qué está en la isla, no sabe cuándo lo van a sacar, pero que no lo van a poner en el cuerpo de línea, que no sabe, la carta es un poco, ahí continúa, ¿no? La carta menciona que sus hijos están, unos en Guaminí del Carué, otros que no los pudo ver, otros en Buenos Aires que tampoco los pudo ver, esta idea de separación de las familias, la mujer está en otro lugar. La carta finalmente menciona lo último, bueno, nos están cristianando, nos van a convertir al cristianismo, gracias a Dios, ¿no? Porque obviamente lo dice como algo positivo, porque quien está escribiendo efectivamente no es él, sino que el que escribe es el misionero, que manda la carta. Y acá hay como 2 cuestiones. Una es el contenido efectivo de la carta, que es una carta íntima, porque le está contando a su esposa las cosas que le están pasando, no sabe cuándo va a salir de la isla, todo esto que fui mencionando, pero a la vez hay otro contenido, que es, esta carta nunca llegó a destino. Estaba en un archivo, que es el Archivo General de la Armada, y nunca llegó. Ese tipo de imposibilidad, digamos, de esas rupturas de las relaciones de parentesco, de las relaciones sociales, es parte de las dinámicas genocidas. Finalmente esta que era la mesa, ya que está, digo, lo muestro, esta es una obra de arte, en realidad es una intervención, una instalación, que tiene también una parte de intervención, de una artista plástica, y que también se puede utilizar en educación, que son actas de bautismo de la isla Martín García. Si digamos, con la isla Martín García, es una obra de Cristina Piffer, se llama 300 actas la obra. Estuvieron expuestas estas fotos del Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex-ESMA, en Buenos Aires, y está buenísimo, ¿por qué? Porque ella lo que hizo fue un vaciamiento, o sea, en placas de metal, vació las letras, una suerte de fotocopia de cada acta, pero con un vaciamiento de cada acta, y las expuso todas de corrido. Y uno cuando entraba era la sensación del frío de una suerte de sala quirúrgica, ¿no? Son todas actas de bautismo, borramientos identitarios cometidos durante la conquista, la llamada conquista del desierto, en la isla Martín García, que después iban acompañadas, y con esta foto cierro, por una lectura de todos los nombres que estaban en esas actas, ¿no? Entonces, ¿qué quiero con esto decir? Se puede trabajar desde distintos lugares, en los colegios, en la escuela, en distintos espacios. Digo, trabajar con arte, trabajar con documentación, y lo más importante acá, me parece, es entender que esto está disponible. Trabajar con, decíamos antes, hablamos de la EIB hace unos años, hay material producido desde la educación intercultural bilingüe, el Ministerio de Educación de la Nación, que se puede bajar, que es un material, yo diría, bastante, no es, ¿vieron? Acá me pongo en ese doble juego entre investigador y
y docente. Hay trabajos de investigadores que son investigadoras que son muy difíciles de leer, porque estamos pensando en otra cosa, ¿viste? Son momentos de... Nos pasan esas cosas, ¿no? Entonces empezamos a querer decir... Pero hay otros que son trabajos más de corte, esto sirve, sobre todo para la escuela, pensando en términos de datos, contenidos, documentación, que jueguen con la experiencia. A mí me parece que eso es central. Y bueno, un poco de esto quería hoy trabajar, esta noción de por qué hablamos de genocidio, porque efectivamente hay un avance sistemático, no solamente sobre un territorio, sino también sobre los cuerpos que esos territorios tenían y tienen. Y después hay un proceso de invisibilización, que es equivalente a lo que llamamos negacionismo, ¿no? O sea, vieron que ahora están los discursos negacionistas muy, lamentablemente demasiado vivos. Bueno, el proceso de invisibilización es una suerte de vaciamiento de discurso, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mis manuales de texto del secundario, en los cuales la temática indígena hasta 1878-79 en los libros de historia aparecía, después no aparece más. El ocaso, finalmente y fueron incorporando como si fuera una cuestión casi natural. Bueno, rompamos con esta noción de naturalidad, porque son procesos sociales muy traumáticos que tienen repercusiones en la actualidad. Definitivamente tienen repercusiones en la actualidad. Así que bueno, nada, por acá quería la primera intervención y dejamos espacio para que después surjan preguntas. Y Mariano, si tenías, vos decime si me olvidé de algo importante, pero... Sí, justo mencionaste, Alexis, el material, por lo menos en mi caso en el profesorado usamos muchísimo el material elaborado centralmente por Mariano Nagui, que ahora nos va a compartir. Él es doctor y profesor en historia, es investigador de CONICET también, y también es miembro de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena Argentina. Bueno, después seguramente tendremos un poquito de tiempo para conversar sobre el tema de los materiales y demás, así que bueno, te escuchamos, Mariano. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a Alexis, gracias Laura, también saludo a todas las personas que se han conectado, Soledad, bueno, gente que conozco y que no conozco también. A mí se me ocurría que para, profundizar no, sino más bien complementar un poco, para no decir lo mismo que Alexis, lo que se me ocurre es trabajar en dos cuestiones. Una sería un poco cuál es la discusión más académica y los reparos que hay con la categoría de genocidio, y la otra ya sí es vincularla a la cuestión educativa, que también puede servir para que después cuando hable Soledad, que es especialista en el tema también, no sé si le puede servir o no, pero me parece que puedo hacer ese vínculo y también de acuerdo a mi experiencia en el ministerio y también en las aulas. Como bien decía Alexis, el concepto de genocidio, hay diversos trabajos que demuestran que las políticas llevadas adelante por el Estado argentino a fines del siglo XIX, está todo lo consagrado ahí en la Convención del 48, hay, una intencionalidad de desmembrar a las comunidades, someterlas, que pierdan su soberanía, sus autonomías, separación de familias, borramiento de identidad, campos de concentración, distribución, cambio de nombre. Hay algunos asesinatos, más allá de que no hay campos de exterminio, sí campos de concentración, que tienen un objetivo en particular. Siempre esa aclaración hay que hacerla, porque en general lo que un historiador llama el velo de Auschwitz tiene que ver con esta idea de que lo que imaginamos como campo siempre es Auschwitz, ¿no? Es como un campo de exterminio con cámaras de gas, cuando en realidad los campos de concentración como concepto y como campos de concentración nacieron en el siglo XIX, el nombre se inventa en Sudáfrica en el marco de la guerra anglo-boer. Entonces, la idea es que esas políticas, que yo ya un poco estuvo explicando Alexis, pero que son bastante conocidas, y que me parecía clave lo que se preguntaba Alexis, si esto después se traspasa o hay un trasvasamiento al sistema educativo para explicar estos procesos como un avance del Estado argentino, el sometimiento a las comunidades, algo que podemos hablar que es la privatización de las tierras, también en muchos casos en muy pocas manos, sobre todo al principio, después se van a ir subdividiendo, pero a priori, yo justo en este momento tengo las cifras en la cabeza porque estoy revisitando ese tema,
y podemos ver que esos primeros territorios que se ganan en la conquista del desierto, que sería el oeste bonaerense, el sur de Córdoba y la mitad de la Pampa, pero en lugar de estar cortada así, lo hago gráficamente, ¿no? Así, cortada así del río Colorado hasta el límite con Córdoba, que se ponen a disposición, son 14 millones de hectáreas, pero en algunos planos que aparecen para 1884 y 1885, ya hay 10 millones de hectáreas vendidas, se reparten entre 366 personas, ¿sí? 10 millones entre 366 personas, de las cuales casi la mitad ya están señaladas como grandes terratenientes en el territorio, en los 67 partidos que tenía ya la provincia de Buenos Aires. Es un número, a veces los números sueltos por ahí pueden llegar a ser un poco, bueno, de qué son 10 millones de hectáreas o cómo se repartían. Bueno, estos se repartían en, digo porque es la otra pata económica que es muy importante para hablar también del genocidio, que es, se repartían en lotes de 10.000, que era lo mínimo que se permitían, para que ustedes tengan una idea, el promedio de lo que se llevó cada una de estas personas son 25.000 hectáreas, ¿sí? Vuelvo a comparar, ¿qué son 25.000 hectáreas? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 hectáreas, por ejemplo, son 200 kilómetros cuadrados. O sea que en promedio cada persona se llevó, como digamos, compró o invirtió en la conquista del desierto para movilizar a las tropas y luego quedarse, digamos, con esos territorios, se llevó más de lo que es hoy la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Para que tengan una idea. Y en general lo que se llevó es más que todas las ciudades de la Argentina por cada una de ellas, ¿se entiende? O sea, digamos, más que Tucumán, más que San Miguel, más que, digamos, más que la ciudad de Córdoba. Y en muchos casos, estos repartos, para estas 10 millones de hectáreas, representan, digamos, en sí mismas, es más que la mitad de las provincias argentinas, cada una de ellas, reitero, no que 10 provincias argentinas representan esto, pero por ejemplo, todo ese reparto equivale a la provincia de La Pampa, pero todo ese reparto es más grande que la provincia de Tucumán, es más grande que la provincia de Formosa, es más grande que la provincia de Misiones. Entonces, a lo que voy con esto es que esa pata económica en la cual, como la carta de Jacinto II Puelpam, que bien explica ese sistema concentracionario, también tenemos que ver la pata económica. Entonces, dejando de lado, después ya, ahora expliqué lo económico, retomo a esas dos cuestiones que tienen que ver con qué se discute en el ámbito académico como genocidio. Yo he sintetizado en un trabajo, o he podido rastrear al menos 4 objeciones, y las objeciones me permiten después explicar el por qué sí. Las 4 objeciones son básicamente la idea de que es un término anacrónico, el genocidio explicado como guerra, que el genocidio niega la agencia indígena y que el concepto de genocidio es un concepto militante. O sea, retomo en cada uno de ellos. Entonces, la primera idea es que es un concepto anacrónico, ¿no? O sea, ya que no podemos hablar de genocidio para un proceso del siglo XIX cuando en realidad es un concepto que se inventó en el siglo XX. Bueno, la respuesta acá es muy sencilla. Podemos consultar a la persona que inventó el concepto, y la persona que inventó el concepto, que además después su idea se plasma en la propia convención, dice en el segundo renglón que el genocidio ha existido siempre y que siempre tuvo lugar en la historia. Él lo que hace es ponerle un nombre. Siendo aún más maliciosos, la idea que digamos, circula en el ámbito académico es que en realidad esas prácticas ya existieron en la construcción de los estados nacionales, lo que se llama genocidio constituyente, existieron en la era del imperialismo, cuando las potencias imperiales avanzaban sobre África y Asia específicamente, pero también justamente podemos hablar de otros lugares, ¿no? También se habla, por ejemplo, en América Central, en los campos de concentración. Una de las vertientes de los campos de concentración son la política de reconcentración en Cuba, que lleva adelante la colonia española a fines del siglo XIX, en la guerra entre España y Cuba. Y entonces, la idea de anacronismo es, digo, porque lo que va a pasar es que le ponen un nombre entre nosotros, y dicho en términos coloquiales, cuando los europeos empiezan a matar a otros europeos en Europa. Hasta el momento no tenía ningún interés en inventar un concepto, porque como eran prácticas colonialistas y eran otros, no nos importó. Entonces cuando los crímenes llegaron a Europa, los mismos que ellos exportaron a otras partes del planeta, lo empezaron a cometer contra poblaciones vecinas o sectores que se consideraban, entre comillas, civilizados, ahí fue que emergió el concepto de genocidio. Y el concepto de genocidio además nace anacrónico porque
además, Lemkin piensa mucho, o piensa sobre todo, en lo que pasó en el genocidio armenio, o sea que él lo está pensando hacia atrás, y además, cuando se acuña el concepto que es a fines de la Segunda Guerra Mundial, también está pensando en los crímenes que ya tuvieron lugar. Y como dicen las colegas María Teresa Garrido y Florencia Roulet, no existe hasta ahora, no se ha inventado hasta el día de hoy, 6 de agosto del 2021, que alguien invente un concepto para un crimen que no existe. O sea, primero existe el delito, después se le pone un nombre y por último llega y se tipifica en el tipo penal. No, si ustedes revisan el Código Penal de cualquier país del mundo, no hay crímenes que estén ahí establecidos que no se cometieron y no tienen nombre. Entonces el recorrido es obvio. Primero ocurre un crimen, después se le pone nombre y luego llega al tipo penal. Así que la idea de anacronismo la discutimos de ese lado. El segundo está muy discutido realmente a nivel mundial, que es la idea de que fue una guerra. Y dejo esta frase acá, fue una guerra, porque quiero retomar esta segunda idea que me parece problemática, que es todas las personas que trabajan con la idea de negacionismo en el genocidio siempre advierten sobre esto. Ojo con la idea de guerra, porque en general es el lema que utilizan los negacionistas para poder decir que no fue un genocidio, sino que fue parte de una guerra, cosa que en Argentina conocemos muy bien, claramente. Esto, si estudiamos el origen del concepto de genocidio, justamente cuando en la conferencia de Londres de agosto del 45, en realidad nace unos pocos días antes, unos meses antes, pero es en el 45, en agosto, cuando se impone lo que es el código del Tribunal de Nuremberg, lo que va a suceder ahí es que las potencias no se animan a juzgar los crímenes que ocurren en Alemania entre el 33 y el 39. Entonces Nuremberg se remite exclusivamente a lo que ocurre entre el 39 y el 45, entonces queda atada, es lo que se llama la conexión con la guerra del concepto de genocidio. O sea que pensar si un genocidio o no es una guerra es como querer separar dos cosas que, es como decir, no es respirar, es inhalar. ¿Sí? Cuando todos sabemos que inhalar y expirar forman parte de la respiración. Te digo, no, a mí no me gusta decir inhalar, a mí me gusta decir respiración. En realidad estamos discutiendo cosas que nacen juntas. Luego de la Segunda Guerra Mundial se avanza para desconectar la idea de genocidio de la guerra. Y en segundo lugar, y que me parece lo más problemático de todo sin duda alguna, es que es muy, yo decía problemático, y también estoy utilizando un eufemismo para no usar otra cosa, que es la cuestión de que personas que estudian estos temas no caigan, o no puedan ver que decirle guerra a un proceso genocida, con la experiencia que tenemos en la Argentina, con lo que decían los genocidas de la última dictadura militar, no les haga ruido. Entonces, si me permiten la expresión, me parece hasta vergonzoso que profesionales se pongan me gusta mucho el término sommelier del concepto de genocidio, para después recaer en el término de guerra, que ideológicamente para mí es repudiable. El tercero es la idea de la agencia indígena. Con agencia referimos a esta cuestión. Dicen así, pero lo que pasa es que si vos decís que hubo un genocidio, estás negando la participación política de los indígenas y que ellos hacían sus propias vidas y que participaban y que se defendieron y que resistieron a esta cuestión. Esto es absolutamente falso, porque nadie niega la rebelión del gueto de Varsovia, porque si no digas genocidio, decí guerra relámpago, porque si no estás negando la resistencia del pueblo judío, de los gitanos que también hicieron distintas resistencias, distintos sectores, distintos pueblos, distintas comunidades y grupos se han resistido. Así que la idea de resistencia y de agencia van juntas y no niega el genocidio, y además la idea de que si decimos genocidio estamos negando la existencia en el presente. Esto también es absolutamente ridículo, porque todos y todas sabemos que lo que se llama genocidio nazi no niega a las personas de religión judía, o no niega que existan las personas de religión judía en el presente. Nadie niega que los armenios y las armenias siguen existiendo, y todos los genocidios, los grupos víctimas en general han seguido existiendo, entre ellos los grupos indígenas. Justamente los pueblos indígenas están vivos, es decir, que no son excluyentes. No es que si yo digo genocidio no puedo hablar de los pueblos indígenas porque nosotros estamos vivos, no hubo un genocidio. No tiene nada que ver la cuestión de genocidio, además que el genocidio mide su intencionalidad y no su éxito de exterminar a toda la población. Y finalmente, ¿qué es un concepto militante? Que es la categoría que a mí más me gusta discutir, porque esto es muy obvio, diría bobo y sonso. ¿Qué sería
del avance de los procesos de memoria y verdad y justicia si no fuera por la tenaz militancia de los organismos de derechos humanos en la Argentina, por ejemplo, o nos pensamos que el proceso de memoria y verdad y justicia avanzó específicamente por académicos y académicas y abogados y abogadas lúcidas que fueron corriendo un poco el horizonte de lo que se podía juzgar y no en la Argentina. Y claramente, no solo acá, también en la Alemania nazi, cuando Alemania empezó, y también el resto de las potencias, hay que decirlo también, bueno, ya está Nuremberg, ya pasó, ya está, hubo que, digamos, redoblar esfuerzos para, desde una acción militante, justamente lograr, digamos, juzgar a los criminales. Y si uno, cierro con esto, ve cómo fue que el concepto de genocidio logró instalarse a nivel, digamos, del derecho internacional, y uno lee a las personas que, por ejemplo, hicieron especies de biografías sobre Raphael Lemkin, quien acuñó el concepto, lo que van a ver es un tipo totalmente entregado a la militancia porque el concepto se reconozca, y aparecen hasta ideas de como que el tipo era muy pesado, muy tenaz, que trataban de dejarlo a un costado porque el tipo era un denso, básicamente. En general el derecho tiende a resaltarse mucho al señor Hersch Lauterpacht, que tiene una gran actuación en Nuremberg porque es el que hoy diríamos inventa los tips, ¿no? de qué se juzga, y es el que mete la idea de crimen contra la humanidad, es el que mete la idea de crimen digamos, crímenes de guerra en los juzgamientos, pero se tiende a dejar de lado a Lemkin porque era muy pesado, eso es lo que se decía, que Lemkin era pesado. Bueno, si uno mira todo el derrotero que hace Lemkin entre los 30 y los 40, y sobre todo en esos primeros años del 45 al 48, para que se imponga la convención, uno tendería a pensar incluso que si no fuera por esa militancia de Lemkin, el concepto de genocidio hoy sería absolutamente desconocido. Lo que logró Lemkin fue que, al tanto insistir y que el concepto se fuera metiendo, logró que desde algunos medios y desde la agenda pública empezaran, ¿cómo? Mirá, acá hay alguien que está hablando de genocidio, esto yo lo he estudiado siguiendo incluso los diarios del 45, el 46, el New York Times, Le Monde. Uy, mirá, acá hay un tipo que está hablando de genocidio, hay un tipo que está con sus papeles yendo a todos lados tratando de imponerlo. O sea que el genocidio es un concepto militante, y bienvenido sea, porque la militancia desde distintos sectores, y como dijo Alexis, fueron las propias comunidades las que han instalado la idea de que en Argentina hubo un genocidio. Así que más que ser un freno, un obstáculo para hablar de genocidio a nivel académico, es una herramienta vital y fundamental. Paso a lo segundo, y prometo ahora sí voy cerrando con mi alocución para no extenderme. ¿Cómo hablar de esto en las escuelas? Bueno, ese es el desafío que nos planteamos, como adelantó Alexis, hace muchos años nosotros, con libros de divulgación, con material que ahí Alexis vi que puso en el chat. Cuando fuimos convocados por la modalidad de IB en el ministerio, hemos discutido, y bueno, Osvaldo puede dar cuenta de esto, de frenos y avances que hemos tenido, y de cómo pensarlo, y yo creo que la clave está nosotros lo pensamos así, y para mí la fórmula sigue siendo efectiva, es en arrancar pensando primero en nuestra identidad, ¿no? Nosotros cuando planteamos esos materiales siempre pensamos en esta pregunta tan incómoda, que es quiénes somos los y las argentinos y argentinas, de dónde venimos, repensar a partir de ahí como segundo paso, por qué nos hacen, digamos, seguimos sosteniendo la idea de que solo descendemos de algunos barcos, como dijo Alexis, y a partir de ahí tratar de deconstruir, de quebrar ese discurso hegemónico de la sociedad supuestamente blanca, de origen exclusivamente europeo. No es necesario, no es todo blanco o negro, no hace falta negar el componente migratorio en Argentina, que es súper potente y súper rico, y nos ha legado cosas muy, digamos, ricas para nuestra diversidad cultural. Es decir, la inmigración también es parte de la diversidad cultural, como, digamos, lo afro y lo indígena. Nosotros, sumo a Alexis, pero creo que va a estar de acuerdo, siempre trabajamos con esta idea: llegar a la escuela o tratar de interpelar desde ese lugar, desde la identidad, y después desde la identidad, desde el discurso histórico, cómo reconstruir cómo históricamente la Argentina se ha construido como blanca y europea, para luego decir, bueno, más o menos la síntesis, cierro acá, sería, nosotros tratamos de ver qué se dice que somos los argentinos y argentinas, qué pasó, y bueno, hacia dónde quisiéramos apuntar, justamente a una Argentina diversa culturalmente, con múltiples, digamos, orígenes y recorridos y trayectorias, y sobre todo, que esa diversidad cultural nos hace mejores. Por ahí no es muy feliz el término mejores, pero a lo que quiero recurrir con mejores es que
muchas veces pasa que la gente viaja a otros países y dice, ay, que no me gusta Nueva York, porque es tan cosmopolita, y después venimos acá y decimos, nosotros somos solo blancos. Entonces, lo que se valora en otros países, acá lo negamos y lo ponemos debajo de la alfombra, porque hay como una especie de jerarquización y de ranking de nacionalidades que nos gustan y otras que no queremos ser. Entonces, nosotros pensamos que esa es la fórmula, pensar en quiénes somos, pensar en cómo se construyó esa idea de que quiénes supuestamente somos, tratar de construirla, y desde el aula justamente siempre con preguntas, siempre tratando de interpelar y de reflexionar, sin tener todas las respuestas, creemos que es un buen camino. Así que bueno, gracias y después retomamos si quieren. Bueno, muchas gracias, Mariano. Sí, ahora seguramente están surgiendo ahí muchas cosas para compartir, así que bueno, continuamos con lo que va a comentar Soledad Ariata. Ella es profesora y doctora en antropología, es una compañera docente tanto en UNIPE como compañera de instancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires, y también viene construyendo su trayectoria en distintos espacios de capacitación. Así que bueno, por ahora te escuchamos, Sole. Hola, buenas tardes, gracias Laura, gracias Mariano y Alexis por toda esa introducción que nada, venía pensando un poco en el trabajo que quería presentar y bueno, está bueno la articulación. Yo iba a presentar, voy a compartir pantalla, díganme si se ve. Bien. ¿Se ve? Se ve perfecto. ¿Ahí? Bárbaro. Ahí se ve bien, Sol. Bárbaro. Bueno, yo quería presentar parte del trabajo que hice de investigación para el doctorado, que lo que trabajé específicamente eran trayectorias socioeducativas de maestros y maestras indígenas en una zona del centro del Chaco. Y la idea era un poco, o sea, indagar en esas trayectorias y articular cómo eran también los procesos de identificación que se iban dando en esas trayectorias. Entonces, la idea era acá presentar algunos puntos, vinculándolo con esto que venían planteando antes los compañeros, y también siempre en el marco, ¿no?, de la licenciatura en interculturalidad y todo este espacio que se está generando con estas temáticas de debate. Bueno, primero aclarar que o sea, la investigación la hice desde una perspectiva etnográfica, hice entrevistas, observaciones participantes con distintos agentes educativos, había maestros indígenas, indígenas, directivos, supervisores, o sea, era como algo bien variadito. Y después lo que traté de hacer es articularlo con la metodología del relato autobiográfico, y específicamente fueron relatos de maestros indígenas y maestras indígenas. Entonces, a partir de esos relatos fui como tratando de ahí construir un poco la investigación. Y en realidad, bueno, como todo en un primer momento, o sea, me interesaba como la docencia en general, y cuando por toda la cuestión, digamos, del interés en general, pero bueno, indagando en las investigaciones previas que había tenido con otras compañeras y demás, había algo muy recurrente que era, ¿no?, toda la cuestión de, bueno, ¿cuál es el rol del docente indígena? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es su trabajo en el aula? Y estaba asociado a muchas ideas estigmatizantes en esa zona en la que yo estaba. Era algo muy reiterativo. Entonces ahí fue que dije, bueno, me voy a centrar específicamente en la perspectiva de estos docentes y de estas docentes, a ver cómo es esa reconstrucción a partir de sus propias, digamos, trayectorias. Entonces ahí fue que me centré, digamos, más en los docentes y en las docentes indígenas específicamente. Algunas características así generales de la zona en la que trabajé es que, bueno, es una zona que tiene escasez de recursos y subsistencias, acceso limitado a servicios de agua potable, gas, electricidad, o sea, hay una marcada situación de desigualdad. Actualmente, como es una zona del Chaco que sabemos que es pionera, ¿no?, en todo lo que es materia legislativa para implementar políticas destinadas a los pueblos indígenas, ya se ha avanzado, ¿no?, hace más de 30 años en políticas de educación intercultural bilingüe, por lo cual hay establecimientos que tienen modalidad de educación intercultural bilingüe. Bueno, y como saben, es muy variado el rol, hay maestros, en algunos hay maestros indígenas, en otros hay idóneos, en otros hay auxiliares, y ejercen distintos roles según los establecimientos. Y en relación al análisis específicamente, algunas de las como preguntas más generales que quería ver era un poco ese, ¿no?, qué representaciones aparecían de estos maestros, de estas maestras, y cómo eran estas trayectorias, siempre considerando
la diversidad, el contexto de diversidad y desigualdad social, y en realidad básicamente era para poder tratar de cuestionar un poco, ¿no?, estas ideas que aparecían en las investigaciones previas, que tenían que ver con generalizaciones en torno a la figura del docente indígena, ¿no? Básicamente eran miradas que era lo más recurrente, esta idea de desconfianza, que no son capaces de estar frente al aula porque no están formados igual que un maestro no indígena, o que no tienen la capacidad de ser directivos, bueno, ¿no? Como poder empezar a cuestionar y problematizar esas generalizaciones que aparecían. Y ahí, bueno, es que lo que quería traer acá para compartir era un poco como 3 puntos que me parecían importantes como conversar. Por un lado, lo que explicaron muy bien los compañeros, ¿no?, toda esta cuestión que aparecieron, ¿no?, en estos relatos, en estas trayectorias con estos docentes, era un poco esta idea de los contextos históricos y estos episodios de discriminación, de hostigamiento, exterminio, ¿no?, de las comunidades indígenas que aparecen en estos relatos, en estas trayectorias que ellos me narran, que tienen que ver con estos periodos, ¿no?, de conformación del Estado-Nación, procesos de homogeneización y castellanización, en los cuales estas comunidades muchas fueron arrinconadas y exterminadas, o se tuvieron que adaptar de alguna manera a este sistema de explotación que, bueno, que mencionaban, ¿no?, como mano de obra esclava, que específicamente en la zona que yo trabajé se da y se ve bien gráficamente con la masacre de Napalpí, que, bueno, es un hecho que obviamente sigue con investigación y demás, pero que un episodio muy grave, se estima que alrededor de 500 personas asesinaron, que fue por parte del Estado, ¿no?, Gendarmería y la Policía Territorial, y este hecho tan fuerte en esa zona aparece en los relatos de estos maestros y de estas maestras como una etapa en la que por temor y vergüenza se oculta todo lo que tenga que ver con la cuestión indígena. O sea, ellos justamente narran que tanto al interior de la familia como en la escuela no se mencionaba la pertenencia a una comunidad, tampoco se hablaba la lengua ni la historia de la comunidad indígena, ¿no? Una de las maestras me comentaba que decía, es algo que se daba nomás, ¿no? Como es algo que se daba la cuestión identitaria, pero no había como una exteriorización. Y por otro lado, esta idea de que ella me comentaba de cómo se tenía que renunciar, ¿no?, decía en algún punto, a la familia, a esa identidad para acceder a trabajos, para poder estudiar, porque había un contexto de discriminación muy fuerte, digamos. Y algunos directamente, ya me decía, se fueron de esta zona y no volvieron más, ¿no? Como toda esa carga y ese peso que tenía que ver con el temor y la vergüenza que generaba y asociado a ese pasado, ¿no?, a esa circunstancia. Otro maestro, por ejemplo, me comentaba, yo quería compartir un poco los testimonios, pero bueno, si va a ser como medio largo, así que los leo, pero son cortitos, que así como sentía esa impotencia gigante por pensar en que uno, solo por ser indígena, te asesinaban, ¿no?, como esa impotencia, también hizo él, como adulto, como que le dio cierta fortaleza y comprensión y hasta orgullo, ¿no?, porque tenía que ver también con una lucha de un legado que habían tenido sus abuelos, y que a pesar de las situaciones graves a las que habían pasado esas familias. Entonces, por un lado, como esos contextos que aparecen muy vinculados a la idea de temor, vergüenza, digamos. Por otro lado, específicamente, tanto en la infancia como en la adolescencia de estos maestros y estas maestras, que, perdón, no aclaré, la mayoría en ese momento, entre 2013 y 2018, tenían entre 40 y 50 años, estos docentes, y la mayoría había cursado nivel primario, secundario y terciario. Ese era como un poco el recorte que habían estudiado para ser docentes, maestros indígenas. Bueno, en esta segunda parte, digamos, este segundo recorte que me parecía importante era que esa ausencia que aparece en los relatos muy marcada de la transmisión de esos saberes, ¿no?, saberes de la comunidad, que eran específicamente en todo lo que es el periodo de la infancia y de la juventud. Y aparecían vinculados, por un lado, con el trato, lo digo entre comillas, pero era como, se lo narran así, ¿no?, como ese trato conflictivo que había entre los mismos docentes y directivos no indígenas y las familias. Era como algo recurrente la cuestión del conflicto, de no ponerse de acuerdo. Y algo muy interesante que decían que tenía que ver para ellos con el desconocimiento que estas personas, estos agentes educativos, directivos, docentes y demás, tenían respecto a las propias comunidades con las que trabajaban. ¿No? Esta cuestión de
de un desconocimiento total de esos saberes. Y bueno, y en estos relatos algunos hablaban de que como consecuencia de eso, algo muy frecuente era que solían imponer sus ideas, y algo muy grave, que se solía no respetar obviamente los derechos de los niños, niñas y de los jóvenes que estaban en esas aulas. Y por otro lado, también aparece como en esta parte de ausencia, en esa transmisión, dejar de transmitir la lengua, ¿no? Como ellos contaban esto, como esta necesidad de las familias, de aquellas que sí hablaban la lengua, de ya no transmitirlas, pero con un sentimiento de esta manera salvar o ayudar a esos niños a que la pasen mejor, digamos, en la escuela, a que no se sientan discriminación, a que se puedan integrar, entre comillas, en esos espacios en donde la única lengua que se podía hablar era el castellano, entonces era como, de algún modo, ayudarlos, ¿no? Entre comillas, a progresar. Entonces, bueno, aparecía como esta idea de la lengua, ¿no? Como en un sentido despectivo, estigmatizante, y como algo limitante para el desarrollo de la persona. Entonces también aparecía ahí como ese, que los chicos muy bien mencionaron, que es reinteresante, ¿no? Como hay cierta, en algunos aspectos, más conciencia y un poco de negacionismo, y en algunos desconocimiento total de con quién uno está interactuando cotidianamente. Y bueno, y último punto que me parecía que muy interesante, que también apareció en la mayoría, como de los relatos con los que trabajé, es esa transformación que mencionan ellos, tanto en el volver a usar la lengua indígena, como en revalorizar cuestiones y aspectos de la comunidad. Y muchos lo asocian con el quiebre que se produce en sus estudios terciarios, o sea, cómo a partir de un momento en la etapa de sus vidas que sí comienzan a tener circulación, información, no solo desde la currícula, ¿no? Como con toda una perspectiva de interculturalidad y demás, sino en la interacción con otros jóvenes. Una de las maestras contaba algo muy curioso, que decía, cuando yo llegué ahí veo que hay otras jóvenes que hablaban su lengua, que sí sabían de la historia de sus comunidades, y cuando empiezo a hablar, empieza a descubrir como un mundo, ¿no? Como esta cuestión de que ahí empieza ella, digo palabras textuales, así no. Dice ahí, hablando del terciario, me descubro yo y descubro la historia de mi mamá y de mis abuelos. Como que hay, ¿no? Una cuestión muy como interesante de, a partir del encuentro con otras realidades, poder también, o sea, la importancia, ¿no? De que se generen esos espacios de intercambio, digamos. Entonces, bueno, nada, un poco la idea era ver cómo, a partir de estos distintos, digamos, cuestiones que aparecían, que en algún punto la cuestión de la lengua o de los saberes eran como valorados negativamente, y después hay este cambio, ¿no? Todo en el mismo proceso identitario de las personas, me pareció súper rico como para poder seguir un poco indagando en las problemáticas que aparecen cotidianamente en las aulas, ¿no? Que tienen que ver un poco con eso, con ideas, que creo que es la última, y acá ya lo cierro, sí, con un poco poder problematizar estas ideas no esencialistas, estas ideas como que terminan encasillando a una persona, que aparecían muy recurrentemente, digo, en mi trabajo acá, pero que uno lo ve recurrentemente trabajando, ¿no? En espacios de formación docente o en otros espacios, por ejemplo, la cuestión de la lengua, del decir, bueno, al no hablar la lengua en este espacio en el que yo trabajo, no hay niños indígenas en mi escuela, porque nadie habla la lengua, por ejemplo, ¿no? Como esas asociaciones lengua-identidad, como asociaciones rígidas que justamente, al no tener quizás otras miradas o indagar en otras vivencias, queda como la palabra esa que se repite siempre, ¿no? Acá no hay, o sea, esto lo digo recuperando entrevistas con directivos y más que nada con supervisores escolares de la región esa. Como esta cuestión de, yo veo que no hay niños indígenas, ¿sí? No se habla la lengua, ¿no? Como reiterando, nada, esas cuestiones que me parece que volver un poco a articular el pasado con qué les ocurre a las mismas personas en sus propias trayectorias, en sus propios procesos identitarios, nos dan, me parece, una llave para cuestionarnos esto que decía Mariano, ¿no? También nuestra propia identidad, nuestro propio rol como docentes, y cómo también actuamos en el momento y a la hora de estar ahí también, ¿no? Frente al aula, y cómo recuperamos esos saberes, y a eso sumémosle claramente, obviamente que no es poco, me parece que es súper importante todo el cambio, ¿no? De perspectiva, y cómo la cuestión intercultural, hoy por hoy, o sea, podemos tener una licenciatura en interculturalidad que me parece
súper valorable y súper rico para conocer, digamos, estas experiencias. Creo que con esto cierro, y si quieren abrimos más el debate. Algunas cuestiones que me parecieron muy ricas, que ocurrieron en la materia, fueron docentes, que por lo menos 2 o 3, que me plantearon esto, que escuchando a compañeros y a compañeras indígenas, y a sus historias, y a los que ellos habían pasado, y yo me acordaba mucho, ¿no?, de los trabajos con esto que les estoy contando, se encontraban como, la verdad, no tenía idea, me decían, la verdad que no sabía que había pasado eso, no sabía que habían tenido esas vivencias, no sabía que en esos lugares quizás había comunidades indígenas, ¿no? Como esta cuestión que me parece importante traer para salir de, dejo de compartir, así nos vemos, como para también salir de esta cosa, bueno, no hay un interés, no, creo que muchas veces hay un interés por el debate, por integrar, por discutir, por esta perspectiva, pero a veces, y también hay herramientas, ¿no?, que eso también es lo curioso, a veces tenemos los materiales, tenemos el interés, pero después ahí hay algo en el medio que creo que me parece que es esto, ¿no?, empezar a discutir y a ver cómo pensamos más en conjunto y dialogamos creo que con espacios, que es un gran desafío, me parece, que la interculturalidad, con espacios que comenzaron siendo interculturales como destinados, ¿no?, a la cuestión indígena, y me parece que esto, ¿no?, que haya una licenciatura donde haya gente indígena y no indígena, donde haya distintas agentes educativos que tengan distintos roles y responsabilidades, creo que es re rico. Obvio que es complejo, pero me parece que suma, digamos, a poder construir, digamos, otra manera de enseñar y aprender. Hasta ahí. Bueno, Gracias. muchas gracias, Sole. Sí, igual comentábamos un poquito cuando veníamos charlando hace unos días de cuestiones para compartir, ¿no? Y habíamos comentado por ahí cuestiones que nos suceden, por lo menos a mí me han sucedido de manera bastante frecuente en distintos espacios de formación docente, inicial, continua, en provincia de Buenos Aires y en ciudad también, en terciario o en la universidad. En toda esa heterogeneidad de espacios me ha sucedido que, digamos, y entiendo que es algo que también otras colegas han vivido, que es que cuando se comienza a hablar de estas temáticas y específicamente en esta clave, ¿no?, y empezar a pensar en este sentido, aparecen también estos relatos de historias familiares ocultadas, de un abuelo que habla una lengua indígena, pero que fue siempre la parte de la familia con la que no se tuvo contacto, o sea, no sé, a mí me ha tocado vivir también situaciones como incluso de mucha emotividad, a partir de el simple compartir y debatir a partir de contenidos, ¿no?, y de materiales como por ejemplo el que comentamos, elaborado por Mariano en el marco del Ministerio de Educación, ¿no?, en 2015. Digamos, son como situaciones que por lo menos a mí me han impactado mucho en mi trayectoria docente, que nos comprometen, además nos convocan permanentemente a seguir pensando, y sobre todo también porque en el tránsito docente por distintas instituciones de educación superior, en mi caso terciario también, a veces como que falta mucho, ¿no?, seguir avanzando, o hay cuestiones que no están del todo desocultadas, y se van haciendo algunas cosas, algunos eventos, se van abriendo espacios, tenemos algunos pequeños espacios en algunas instituciones terciarias sobre diversidad cultural y poder pensar estas cuestiones, pero todavía dentro de todo sigue siendo como bastante desparejo el alcance. Pareciera que es bastante desparejo el alcance, o más desparejo de lo que debiera ser el alcance de estas temáticas y de la centralidad de pensar el Estado en esta clave también, y de pensar la historia nacional en esta clave. Y por lo tanto, bueno, más que bienvenido poder pensarlo en un espacio como este, ¿no?, como esta mesa. Bueno, era un poco lo que habíamos comentado con Sole unos días antes de la mesa. Y bueno, la idea, por supuesto, era que hubiera un buen espacio para poder hacer un intercambio más sostenido, también con los asistentes de la mesa, para comentarios, para preguntas, para seguir indagando. Yo también puedo tener algunas, pero bueno, después las voy dejando. Lo principal es que podamos escuchar también
las participaciones de los asistentes o si quieren que los expositores amplíen algunas cuestiones. Bueno, por suerte tenemos un ratito para eso, así que si les parece, no sé quién tiene ganas de comenzar o de hacer un primer comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha ahí? Mi nombre es Juan Manuel. Sí, y después tengo la mano levantada de Jorge Vallejos, Bien. allá hay otra mano levantada, bueno, ahí voy anotando. Juan Manuel, sí. Voy a ser breve. La verdad que enriquecedor todas las propuestas. Me dejaron pensando mucho. Me voy a remitir, no quiero ser autorreferencial, pero me voy a remitir a una experiencia. Recordaba lo que decía Soledad, una vuelta mirando una foto de mi abuela materna, veía rasgos muy distintivos de los pueblos originarios y vi una foto de Sayhueque y como que asocié ahí los rasgos de mi abuela con la cultura originaria, y le pregunté a mi mamá qué había sido de su pasado y me comentó que de joven había sido vendida en Misiones y trabajaba como ama de casa en una estancia y que después fue golpeada, abandonada y vino para Chascomús. Lo que me permitió empezar a indagar y investigar un poco sobre la vida de mi familia y sobre su origen, tanto paterno como materno, y pensaba un poco, me trajo a la memoria el concepto de, yo soy muy malo pronunciando francés, pero el escritor Trouliot, que habla del no acontecimiento, cuando él plantea la independencia haitiana como un no acontecimiento. Y pensaba justamente en esto, digo, trabajar desde la escuela en la construcción del sujeto histórico y político, ¿no? Los dos conceptos que se retroalimentan, y cómo es la participación del rol del Estado en esta construcción de sujetos. Justamente pensando que estamos, en mi caso estoy formando a estudiantes de la escuela secundaria. Un poco interpelar cuál es el rol del Estado en ese lugar. La verdad que hablar de si fue o no un genocidio me parece en lo personal una pérdida de tiempo, porque sí lo fue, como decía Mariano. Esto de pensar que el concepto es muy moderno no tiene sentido. Pero bueno, justamente planteaba, trabajarlos de la escuela quizás sea interesante desde la historia personal, desde tratar de buscar el origen de uno mismo, la historia, la identidad, y plantear justamente esto, qué sujeto histórico pretende el contexto. Y ahí empezar a encontrar un par de respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Jorge, querías, y después Mariana. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, antes que nada, excelente las presentaciones. La verdad es que en lo personal y con Alejandra, mi compañera de vida y colega, tuvimos la posibilidad en 2015 de acceder a un curso dictado por Ana Carolina Hedge, justamente del Ministerio de Educación, del Infod. Tengo entendido que era del Infod. Y donde pudimos acceder a los materiales por primera vez, a las investigaciones de Nagui, de Papazian, de otros más, que bueno, los volvemos a encontrar en la licenciatura. Y la verdad es que uno a veces no entiende por qué es tan difícil, resulta tan difícil en la docencia, especialmente a nivel secundario, poder acceder. Basta en realidad con buscar en el Google académico, ¿no?, las últimas producciones, pero ¿por qué es tan difícil acercar la escuela secundaria a las producciones recientes y que se empape el currículum en las escuelas de estos nuevos conceptos o paradigmas, como decía Alexis? Y la verdad es que hay discusiones que me parece que no son pertinentes, si bien hay que darlas. Les cuento sobre algo que pasó hoy, y tiene relación con el concepto de genocidio, porque acabamos de volver de un lugar donde hay una anciana guaraní, no se sabe muy bien la edad, la familia no sabe muy bien la edad porque la documentaron mal, alrededor de 70 años, viviendo de una manera inhumana, ¿sí?
y me parece que el debate urgente que desde la academia y desde los poderes públicos hay que dar sobre la pervivencia o la vigencia del concepto de genocidio y del genocidio que están atravesando hoy los pueblos, especialmente segmentos de la población, ¿no? Las infancias, los adultos mayores, que son los que más lo sufren, y que bueno, son experiencias hoy que tanto el trabajo de los especialistas ponen por supuesto en debate y nos dan las herramientas para poder pensar estas realidades, denunciarlas, y por supuesto que tenemos que ser militantes para afrontar estas realidades y poder visibilizarlas, ¿sí? Y tratar de movilizar fuerzas o poderes para revertirlas. Me parece fundamental la divulgación, la difusión, en lo personal, ¿no? A través de estos espacios. Y bueno, y la cuestión que quería plantear es justamente la vigencia del concepto y la vigencia de las prácticas genocidas hoy, que son permanentemente denunciadas por los colectivos indígenas, especialmente en ciertas regiones del país donde están por ahí más organizados, más movilizados, pero que es urgente, digamos, hacernos fuertes en esa denuncia y tratar de movilizar, que sea un movimiento cada vez más fuerte y que nos permita cambiar estas realidades. Porque mientras nosotros lo estamos debatiendo acá, están muriendo personas, están atravesando un hambre extrema, niños, ¿sí? Y es lo que nosotros en territorio vemos, y bueno, lo sufrimos, ¿no? La impotencia de no poder actuar ante ciertas realidades porque excede a la escuela sola no puede, lo venimos diciendo desde hace muchos años, y vemos funcionarios de los distintos gobiernos educativos, provinciales y nacional, perdiendo el tiempo y derrochando recursos, básicamente. El genocidio está ocurriendo. Y son parte y son cómplices. Yo no soy indígena, no estoy autorizado a hablar por ellos, pero soy testigo del proceso, somos testigos, y nos duele inmensamente. Por eso valoramos enormemente el compromiso, como decía Mariano hoy, de la producción académica, porque nos da herramientas para poder defendernos y poder ir avanzando lentamente, muy lentamente, frente a estas realidades y estos problemas. Por ahí la discusión iba por otro lado, pero apunto a la vigencia del concepto, a la actualidad del concepto y a la necesidad de que, bueno, de un mayor compromiso de ciertos sectores de la academia, no son estos, justamente, no son ustedes, no son quienes están en esta especie de vanguardia, sino que hay otros, y que a nosotros en territorio nos encantaría ser más fuertes con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Algunas cuestiones pudimos, ¿no?, debatir sobre esto en la materia del cuatrimestre pasado, y donde fue, digamos, algunas cuestiones del material elaborado por Mariano fueron centrales, ¿no? Pensar en estas características del concepto de genocidio, y sobre todo una cuestión que nos viene dando vueltas hace un tiempo, que esto también un poco lo traía Jorge, de trabajar en nuestros repertorios de argumentación, ¿no? O sea, fortalecerlos, más allá de los principios de respeto a la diversidad y demás, poder trabajar en un diálogo más sostenido y sistemático con el conocimiento acumulado en las ciencias sociales en Argentina, en historia, en antropología en este caso, donde hay como muchísimas cuestiones, ¿no? Que todavía, como decía Mariano antes, todavía parece que es muy necesario debatirlas incluso al interior de la academia, ¿no? Hay como mucha resistencia, seguramente, bueno, Mariano, por ahí me podés corregir en lo que estoy diciendo, pero me parece que hay como muchas cuestiones ahí todavía, digamos, que hay que seguir avanzando, ¿no?
Bien, hay dos manos levantadas, Laura y Elizabeth. Vamos en ese orden, ¿les parece? Laura Otamendi. ¿Sí? ¿Querés? Sí, hola, creo que estaba Elizabeth antes, pero no sé. No la vi, perdón, no vi el orden. Así que bueno, pues. Bueno. Bueno, dale. Entonces, Dale. hola, buenas tardes. En realidad, mi pregunta tiene que ver, hace unos años yo había cursado con Mariano en Filosofía y Letras, un seminario donde se trabajó el tema de genocidio y demás. Y creo que por eso, como trabajo en un instituto superior, yo doy una materia que es Historia Americana del siglo XIX. Y a partir de trabajar con el genocidio, más allá que fuera en Argentina, me surgieron una serie de preguntas y la verdad que lo que quiero consultar es sobre si existieron otros genocidios constituyentes en América Latina simultáneamente a lo que estaba pasando con Roca en la Argentina. No si el resto de América o en realidad era esta idea de que ya los genocidios se habían dado previamente. Entonces, mi pregunta es si también en el siglo XIX, en otros lugares de América, siguieron adelante habiendo genocidios constituyentes. Gracias. No sé si respondemos ahora o después, o Iba a decir o quién quiere responder también. Diría que sí, que respondés si querés y vamos haciendo así un intercambio. Bueno, el caso más conocido y parecido a la Argentina en Sudamérica, ¿no? Porque después también tenemos otros casos en Norteamérica, tanto en Canadá como que estuvo en la agenda pública hace poco por el tema de las escuelas residenciales, sí que aparecieron los cuerpos de chicos, así que en general hay como un hilo conductor en los países en los que fueron colonias británicas, que implementan esta idea que en todos lados no se llaman igual, pero la idea de escuelas residenciales que les permite por ley arrebatarle los niños y las niñas a las familias indígenas, y esto ocurrió, lo curioso es que esto sucedió hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces ahí hay una política que es obviamente la apropiación de niños es una práctica genocida, y yo decía que el caso más conocido, o al menos el que más similitudes tiene, me parece a mí, con la Argentina, es lo que se llama la pacificación de la Araucanía en Chile, que arranca un poquitito antes, es un proceso que si bien tiene sus particularidades, tiene incluso hasta una analogía con el nombre, porque acá se le llama conquista del desierto. Yo siempre esto lo menciono porque es interesante, porque es conquista, o sea, el verbo está, la acción está en el caso argentino, pero se utiliza como una idea muy vaga, ambigua, la idea de desierto para mencionar a la región. Cuando vamos a Chile es al revés, aparece la región porque aparece la Araucanía, pero el eufemismo aparece en la acción, aparece la idea de pacificación, ¿no? Esta idea es así. Y las similitudes no solo es que son dos casos separados y que tienen parecidos, sino que Walter del Río ha estudiado esto, están relacionados porque cuando avanzan las tropas por acá se encuentran que con los chilenos vuelven para este lado, entonces hay recordemos que la población mapuche hablaba de Itehuelche de espacio panaraucano, ¿no? También, o pampeano panaraucano, con lo cual era toda una sola región que después con la construcción de los estados nacionales no solo tienen políticas similares, sino que hay interacción entre los propios pueblos indígenas a ambas zonas de la cordillera. Después, en otros países de Latinoamérica, digamos, la diferencia que yo establezco como mayor podría ser en que la lógica del Estado argentino, nosotros estábamos hablando de Pampa y Patagonia y podemos después trasladarlo al Chaco. Soledad mencionó una Palpí, el avance sobre el Chaco, que es un poquitito posterior, en realidad, en la campaña oficial. Bueno, tengo el sonido del perro, bueno, es así, no se puede hacer otra cosa. Pero perduran, hay campañas, por lo menos incluso es una discusión, un debate, porque hay campañas reconocidas hasta la década del 30, las reducciones siguen hasta la década del 50, pero hay una tercera zona que por ahí, esa sí se emparenta mucho más con otras regiones de Latinoamérica, que es lo que nosotros llamamos las provincias viejas. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque ahí ya lo que entra en juego a nivel histórico es que son conquistas
llevadas a cabo por España. Entonces, lo que es hoy Perú, lo que es hoy Bolivia, ¿sí? Toda esa zona, Paraguay incluso, tienen, digamos, procesos que están más ligados a lo que fueron acá las políticas coloniales, ¿sí? Entonces ahí, el caso brasileño yo no lo conozco tanto, pero entiendo que también con los bandeirantes y esta cuestión de las avanzadas que se van metiendo en el territorio, no sé si la verdad en este momento están trabajando con la de genocidio. Sí sé que en Chile nos invitaron hace 3 o 4 años a hablar del tema porque ellos querían empezar a analizarlo desde la categoría de genocidio, y sé que también mucho más débil el movimiento es en Uruguay, en donde también tiene un discurso similar, donde lo único que existe es la garra charrúa cuando juegan al fútbol, pero el resto está bastante negado, aunque por ahí, no, tampoco soy especialista y ustedes me pueden ayudar, me parece que en Uruguay sí está más avanzado el reconocimiento afro, ¿no? Un poquitito más, pero bueno, tampoco tengo, no sé si es mensurable cuánto está más avanzado el movimiento, cuánto se reconoce y cuánto no, pero bueno, y finalmente lo que sí yo veo es que en general las construcciones de esos estados, en esos discursos históricos, ahí sí hay diferencias, porque por ahí Perú reconoce su antepasado inca, entonces hay una cuestión, en Bolivia con procesos más actuales se ha reconocido como una nación pluricultural. Bueno, entonces esto tiene que ver también a veces con el campo popular en la actualidad y la posibilidad de participación. Diría también Ecuador, por ejemplo, qué posibilidades tienen de sumarse a procesos políticos actuales. La memoria siempre es actual y lo que cambia no es el proceso histórico, sino la mirada que se da del presente sobre esos procesos históricos, ¿no? Bien. Laura. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, primero agradecer por todo, porque bueno, se celebra este debate y demás. Pero otra cosa que quería aclarar, que me parecía que estaba bueno reflexionar, ¿no? Porque a veces nos pasa que, primero, siempre hablamos de América y nos cuesta hablar de Abya Yala, por ejemplo, ¿no? Digo, como del continente, como que en general eso me parece como que a veces nos pasa mucho. Y también esto de cómo fácilmente nos reconocemos en descendientes de españoles e italianos, y no como que no tenemos ascendencia indígena. O sea, no importa, digamos, cómo puedo ser rubia de ojos claros, pero no significa que no tenga ascendencia indígena si voy como en mi árbol genealógico, sobre todo por nacer en este territorio, ¿no? Digo, en la Abya Yala, justamente. Y me parece que eso también tiene que ver con poder sumar a nuestra identidad la interculturalidad, porque muchas veces creo que nos falta un poco esto. Entonces, no dejamos muchas veces de hacer esto de ellos y nosotros, aunque como inconscientemente lo digo, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Y también otra de las cosas que me parece como sumamente importante es que yo vivo en Tigre, ¿no? Y soy profe también de salud y adolescencia, y esto trato de siempre de remarcarlo, esta idea de salud, y como una mirada integral que tienen también las comunidades originarias a la hora de pensarla, y como el cuidado de los recursos naturales, y todo esto que siempre viene asociado, esto me hacía acordar, por ejemplo, de esta cruzada que hicieron por ahí el año pasado también, las mujeres por el buen vivir, mujeres indígenas por el buen vivir, y que bueno, y que también estaban como con otras comunidades a lo largo de todo lo que sería la parte andina, digamos, desde Estados Unidos hasta acá, ¿no? Y pensando en esto de la lucha contra un gran acueducto que hicieron a lo largo de toda América, gasoducto, perdón, no era, por ejemplo, ¿no? Como en esas luchas que se están constantemente contra las megamineras, como un montón de estas cuestiones que están como muy presentes también las comunidades, tratando de preservar lo territorial, y bueno, como poder, todo esto también que va sumamente relacionado, y cómo poder, como todos los temas, poder, digamos, justamente que interactúen entre sí, como para poder visibilizar y poder deconstruir todo un sistema que digamos, que pugna por esto, ¿no? Como un sistema que articula opresiones, ¿no? De género, de raza, digamos, de clase, ¿no? En todo esto, y que obviamente está
plasmada en nuestros discursos y que también tenemos que empezar como a deconstruir. Pero bueno, obviamente igual celebro digamos, que podamos pensarlo, que podamos debatir, que podamos rescatar un montón de pensadoras y pensadores que han escrito un montón de cosas y que nos permite retomarlas y retomarlos y estar en constante intercambio y bueno, seguir apostando y también poder apoyar, como decía, creo que Jorge fue esto de, bueno, qué sé yo, si hay alguna persona que lo está pasando mal, sobre todo de las comunidades indígenas, porque, a ver, siempre hablamos sobre todo con una amiga, que muchas veces están como las y los ciudadanos de primera y los de segunda, ¿no? Como esto de que, bueno, si sos indígena o si sos afrodescendiente o si, que yo, la pasás peor de lo peor porque a nadie le importa lo que te pasa. Lamentablemente, ¿no? Como, bueno. Entonces, estas cuestiones, por otra parte, y después el hecho de que, sí, a veces lo académico tiene sus limitaciones, pero bueno, por lo menos se empieza a visibilizar. Y por otra parte, lo que quería, yo soy de Tigre, y en Tigre está, no sé si lo conocen, el espacio de Punta Querandí, y que, bueno, que ahí están reunidas personas de comunidades indígenas, de Querandí, guaraníes, ollas, quechuas, hay varias con organizaciones y que aparte construyeron un espacio que es un lugar recuperado, y que bueno, y que hay personas que se reconocen como descendientes y otras que no, pero está bueno pensar en esto de, bueno, la construcción de un espacio que hoy crece un montón, que se resiste un montón, porque fue un espacio, digamos, recuperado contra los countries que están construyendo todo alrededor de esa zona, y bueno, estaría bueno que también si les interesa o pueden participar, que lo conozcan, porque queda cerca de Dique Luján y cercano a Maswich. Bueno, y tienen una página también. Bueno, nada más, gracias. Me extendí mucho. Muchas gracias, Laura, por compartir. Sí, es cierto, hay una experiencia ahí muy interesante en Punta Querandí, así como hay muchísimas cuestiones en el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También, y también en la ciudad de Buenos Aires, muchas experiencias cuando nos ponemos a escuchar y a reconstruir algunas cuestiones, experiencias de hace varios años en escuelas, que muchas veces son iniciativas desde abajo, ¿no? Muchas cuestiones ahí todavía pendientes para documentar y para poder construir a partir de todo ese saber acumulado, ¿no? Esas experiencias que se vienen construyendo y que por ahí no siempre están conectadas entre sí, por ahí no siempre, no todavía podemos compartirlas del todo, ¿no? Queda mucho por recorrer. Quedaba Estela Bejarano para un comentario o una pregunta, pero no sé si estará por acá. No sé sí, si... buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí, buenas tardes. Tengo dificultad con la cámara porque, bueno, la conectividad no es muy buena. Le estoy hablando desde el norte y me pareció interesante todas las exposiciones que han presentado. Y primero me gustaría plantearle a los expositores, más allá de que hay una categoría de genocidio y de campo de concentración, sería interesante que conjuntamente con la academia y con los hermanos que trabajan en el campo, haciendo trabajo de campo, y con los propios hermanos indígenas, sería interesante ver
¿qué nombre pudieran darles también un poco para no seguir usando términos que de pronto nos llegan y que muchas veces quizás cuando uno escucha, y algunas veces a mí personalmente me cuesta entender, ¿sí? Sé el concepto de lo que significa genocidio, pero sé también la carga fuerte de discriminación que durante siglos hemos vivido en el norte. Hablo desde mi contexto. Entonces, como categoría en este momento, cuando lo escuchaba, me pareció interesante, inclusive cuando informan de cuándo se conocen esos términos, y por lo tanto lo estamos tomando también. No sé si es propuesta, ¿no? Porque yo creo que ya es un trabajo ya encaminado y construido, ir repensando quizás esos términos de campo de concentración. ¿Qué otros términos pudieran llamarle los hermanos indígenas un poco como para ver esa realidad o nombrar esa realidad que se está viviendo? Con respecto al trabajo de Soledad, me venía a la memoria que los trabajos de sociolingüística también en el norte trae aparejado el comentario de la mayoría de los hermanos guaraní o collas cuando se le preguntan estas experiencias como iniciadores, como auxiliares a los maestros indígenas, es como que se van repensando ellos y redescubriendo más que nada, redescubriendo, ¿no? No quisiera atreverme a adelantarme a dar una respuesta, pero ha sido tanto el grado de discriminación que en el pasado las escuelas prohibían hablar en la lengua quechua o en la lengua guaraní, porque de pronto eso era lo no civilizado, porque eso era signo de retraso, ¿sí? Y porque la lengua castellana dominante tenía que incorporarse sí o sí, ¿sí? Entonces, si la lengua que era y que es la lengua materna de la cual aprendemos de nuestras madres, ha sido rechazada por una institución que durante siglos ha sido un instrumento también de dominación, en este momento que estamos viviendo un proceso de, digamos, lento de transformación, es de pensar que la gente, los hermanos, sigan teniendo un grado de desconfianza, pero también el de redescubrirnos. Me interesó el trabajo de Soledad y lo que de pronto nos trae a través de la palabra, porque es algo similar de lo que se está viviendo acá también en el norte. Disculpen a los profesores y académicos, porque de pronto creo que estamos viviendo un momento histórico donde es oportuno que hasta los términos que nos han colonizado empecemos a descolonizar.
y que verdaderamente los actores que han padecido esos hechos, que no son diferentes, por supuesto, porque cuando hay desaparición de personas, de hecho, eso no es discutible. Quizás es discutible los términos. Me gustaría que los hermanos más bien vieran cómo nombrar. Quería compartir esto. En uno de los conversatorios compartido con hermanos del Chaco, maestros que se están formando, me interesó cuando cuando en vez de usar el término de construir, él utilizó otro término que seguramente es cercano a deconstruir, ¿no? Desarmar, pero en esos términos, no usó el término de construir. Y empezó a explicar desde su cosmovisión qué era para él desarmar todo, ¿sí? Comenzar a construir desde una misión indígena lo que él considera como maestro dentro de las aulas y con sus propios hermanos. Creo que lo que estoy planteando de algún modo es un puente de que esto de la interculturalidad que estamos hablando discursivamente, no solamente en nuestro territorio, sino en toda Latinoamérica, pero en particular aquí, de una vez por todas, empecemos a construirlos. La academia, los pueblos originarios, los hermanos que se están formando en las diferentes ciencias, y que creo que hay que empezar a construir, llamémosles entre comillas, otras categorías, y mientras tanto, si sirven esas que nos auxilian bien, pero empezar a construir, porque la historia de la cual han padecido son los hermanos que hoy todavía sobreviven. Y su voz creo que tiene que ser escuchada también en las academias, en los profesorados, presentes, porque ellos todavía están vivos. Gracias. Muchas gracias, Estela, por tu comentario. Bueno, ya por el horario tenemos que ir cerrando porque hay que dejar un espacio para las mesas que comienzan a las 17, entonces, bueno, por cuestiones de organización vamos a ir cerrando. Recién una compañera en el chat estaba preguntando si va a quedar grabada la mesa. Sí, efectivamente se está grabando y según entiendo va a estar disponible, no todavía, no hoy, pero en unos días va a estar disponible. Y no sé si está por acá Yamila de organización, por ahí me sopla dónde va a estar disponible. Yo no sé si en el canal de YouTube de la UNIPE o directamente hay que entrar a la página y buscar el evento de la semana virtual. Pero bueno, en alguno de esos dos espacios que son las referencias, tiene que estar dentro de unos días o una semana, va a estar grabada la mesa. Y estuve anotando ahí los correos para quienes quieren quedar en contacto con el área de antropología de la UNIPE, y bueno, ya veremos, nos encontraremos en alguna otra oportunidad. Les agradezco muchísimo, les agradecemos la participación con los expositores, Alexis, Mariano, Soledad, y bueno, bienvenidos sean estos espacios donde podemos compartir y en muchos casos conocernos también. Bueno, si les parece entonces nos despedimos y bueno, será hasta la próxima. Ojalá nos veamos pronto en otro encuentro. Un abrazo grande. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias.